Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de oración, Señor. Y en este momento me toca a mí agradecerte, Señor, porque nos escuchás y porque nos mostrás, Señor, todo el tiempo cuántos nos amás, y cuánto nos escuchás, Señor, sabiendo que padecemos enfermedades, Señor, y nosotros vamos a ti a través de Jesucristo. Sabemos que vos nos escuchás y que vos milagrosamente sanás. Y Padre amado, sabemos que somos muchos los que padecemos enfermedades, y te damos gracias, Señor. Gracias por mostrarnos cada día el milagro de sanarnos. Gracias, Señor, gracias. Seguimos pidiéndote porque este cuerpo terrenal siempre se enferma, Padre. Pero siempre tenemos ese motivo de agradecerte. Gracias, Señor, porque sos bueno, porque nos amás y porque escuchás nuestras oraciones. Gracias por sanarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Y ahora también voy a pedir... Bueno. Sí, ¿quién habló? Ana. Sí, Anita. Yo quiero agradecer al Señor porque estuvieron orando mis hermanos por todos los que estamos solos en este tiempo, y gracias porque el Señor puso gozo y también nos cuidó, no sé, hablo por mí. Estoy agradecida por sus oraciones, y también quiero agradecer al Señor que me está guardando en mi salud, pero me siento gozosa. Así que gracias por sus oraciones a todos mis hermanos. Bien. Y bueno, esto también es una manera de estar en comunión, pero en realidad sería tan lindo estar en la casa del Señor, ¿no? Gracias. Bendiciones para todos. Gracias al Señor. Bien. Ahora vamos a orar, le voy a pedir a Fer Soriano. Vamos a orar ahora sí por aquellos que están pasando por distintos problemas de enfermedad. Yo esta mañana, hace un rato, estaba charlando con Ricky, y les pido que redoblemos nuestras oraciones por Laura, ¿sí? Necesita que estemos orando por ella, por su recuperación, y también por toda la familia. Yo le decía, hermanito, estás en el horno de la prueba, toda la familia. Hace un tiempito que viene pasando por distintas circunstancias, el papá de Laura, algunos problemas de trabajo, así que oremos por ellos. Oremos por Gustavo Tursis. Ustedes ya están al tanto el problema del robo que tuvo, que fue algo muy, muy feo, para que él pueda volver a la casa, todavía no está en la casa, que pueda volver con Gisela a su hogar y de a poco ir retomando su vida normal. Ayúdenme, les pido. ¿Quién más está necesitando que oremos? Quería comentarles, ¿me escuchan? Un poquitito más fuerte si podés. No, vieron que yo tengo artritis hace más de 12 años y la verdad que, bueno, en estos días, hace 15 días que vengo no 15 menos, 10 días que vengo con mucha crisis. Estuve casi un mes sin remedio, se ve que eso me afectó, digo eso. Pero la verdad que no, la doctora nos comunicamos por medio del mail, y ahora, bueno, fui el 18 de agosto a hacerme unos análisis de sangre y me salieron muy mal, y me mandaron ahora a tomar hierro, pero debe ser también por eso las crisis que tengo de dolor, y la verdad que yo quisiera sanarme. Vamos a orar, Estrella. Vamos a orar.
lo que muchas veces no puede hacer la medicina, lo puede hacer el Señor. Buni, hay otro Sí. motivo de oración hoy a la tarde. En estos momentos están terminando de operar al papá de Melina, Daniel. Ah, bien. El tema es que lo abrieron para conectar de vuelta al intestino y encontraron el cáncer de vuelta que tuvo al comienzo. O sea que no le pudieron normalizar su intestino. Así que oremos por Marta, la señora, por Meli, que Dios le dé ánimo. Están en la clínica en este momento, allí en Merlo, y Mauro está transmitiendo desde Merlo. Pero oremos por la salud de Daniel y la fortaleza de la familia de Melina. Bien, bien. Son enfermedades difíciles de afrontar y difíciles para todas las familias, no solamente para el que la padece, ¿no? Sí, ¿alguien más? Bueno, Fer, ¿lo tenés agendado? A ver si me acuerdo. ¿Se escucha? Sí. Por Estrella, por el papá de Meli, Cordero, ¿no? Por Laura. Por Laura y la mamá, ¿no? También. El papá. O el El papá. papá de Laura. Carlita Aquino, no nos olvidemos de Carlita Aquino, de seguir orando por Carla Aquino. Y Betty. Ok. Bien, ¿Oramos? oramos. Señor, gracias porque somos tus hijos y gracias porque podemos entrar a tu presencia, que entendiendo y sabiendo, Señor, que tú inclinas tu oído para escucharnos. Eres tan grande, Señor, que te tienes que inclinar a nosotros que somos tan pequeños. Y qué privilegio que tenemos, Señor, de poder hablar con el mismo Dios. Y lo hacemos solo a través de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y queremos interceder, Señor, ahora por nuestros hermanos que están sufriendo enfermedades. Pensamos en Estrella, su vida, Señor, te damos gracias por ella, por su servicio a ti, pero te pedimos por que guíes a los médicos, Señor, y que puedan dar con exactitud lo que ella necesita para poder curarse, si está en tu voluntad, Señor. Confiamos que tú tienes lo mejor para su vida. Dale paz, consuelo, ánimo, para seguir, que ella te pueda seguir sirviendo. También nos acordamos de Laura ahora, Señor. Sabemos que está con un problema difícil, te pedimos por tu mano de sanidad sobre ella. Señor, que guíes a los médicos, ponemos su vida en tus manos, dale paz a él, a ella, Señor, y a su esposo, a sus hijos. Los ponemos en tus manos, Padre Celestial. Oramos por Betty, Señor, también gracias por lo que has hecho. Señor, pensamos en el momento que estaba tan mal, Señor, y cómo tú has obrado con poder en ella. Y pudimos verla animada, confiando en ti, Señor. Pero queremos seguir clamando por su vida, para que sigas cuidándola y protegiéndola. También por Carla, Señor, por su estado de salud. Pero sabemos que tú tienes el control, Señor, y tú en cada situación que nos permites vivir tienes un propósito. Ayúdanos a entender eso, Señor, y que quizás no lo entendamos ahora, pero lo vamos a entender después. Señor, clamamos por Carla, por su vida, Señor, para que tú pongas tu mano sobre ella también. Señor, y clamamos también por el papá de Meli Cordero, Señor, para que tú obres en su salud, y te pedimos por su corazón, Señor, para que él te pueda buscar a ti, pueda aferrarse a tu poder, Señor. Gracias te damos por cada hermano que tú has puesto tu mano sobre cada uno, y te rogamos que nos sigas cuidando, Señor, que sigas guardándonos de enfermedades. Sabemos que tú tienes control de nuestra vida. Te amamos, Señor, y queremos dejar todo en tus manos, sabiendo que son las mejores manos, las manos de nuestro amado Salvador. Oramos en su nombre. Amén. Hoy está con nosotros Fernando de Gange, es de la Iglesia del Buen Pastor, y va a compartir con nosotros lo que el Señor le puso, el mensaje. Fernando, no te veo. Ah, ahí te encontré. Así que te escuchamos. Bienvenido. Saludo a los que no vi anteriormente. Que el Señor les bendiga. Es una alegría enorme verlos, aunque sea por este medio.
Realmente escuchaba los comentarios de los hermanos y recordaba aquello que escribió Pablo a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:17, que dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos, con mucho deseo, ver vuestro rostro. Hermanos, esto es lo que nos impulsa a hacer estas reuniones de Zoom, que por supuesto no es lo mismo. Pero bueno, al menos podemos vernos, orar juntos, escuchar orar a los hermanos, lo cual es una bendición, es una alegría para mí ver a tantos hermanos queridos, que tantas veces nos podemos visitar, y ver los rostros, escucharlos orar, realmente es una bendición enorme. Y bueno, agradezco mucho la invitación en estas primeras reuniones de Zoom que hacen con la iglesia, y los hermanos me pasaban el tema que anunciaron ya, que es acerca de la comunión. Y me dieron puntualmente a hablar acerca de la comunión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y me dieron una serie de textos, los cuales vamos a tratar de abarcar, si el Señor lo permite, en el tiempo que disponemos. Pero antes de entrar en el tema, es necesario hacer una aclaración. Quizá hay gente nueva, y yo siempre recuerdo que con poquitos días de convertido, allí hace unos 28 años atrás, un hermano que estaba hablando, dice, bueno, porque todos sabemos lo que dice Juan 3:16. Y yo era muy nuevito, entonces tuve que buscar qué es lo que decía Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero a veces damos por sentadas algunas cosas, y hermanos, quizá nuevos, o quizá para nosotros mismos, viene bien refrescar un poco de qué estamos hablando. ¿Y qué es la comunión? Bueno, la comunión es algo que es común a varias personas. Es una relación dentro de la cual, por lo menos dos partes, tienen alguna cosa en común. La comunión es una asociación, somos socios, somos parte de algo, que no es lo mismo que ser simpatizante de algo. Allí en los clubes están los simpatizantes de un cuadro de fútbol, por ejemplo, y están los socios, y no es lo mismo. Los socios tienen ciertos privilegios y ciertas responsabilidades, aún al momento de elegir autoridades. Los simpatizantes corren por otro canal parecido, pero no es lo mismo. Nosotros somos parte de algo, y bíblicamente la comunión puede ser entre personas o entre personas y Dios. Y la comunión es algo espiritual. Por eso decíamos, algunos hermanos cuando preguntaban acerca de este tiempo, que si bien no nos podemos ver, pero seguimos disfrutando de la comunión, que no es lo mismo, volvemos a decir, pero que sí oramos los unos por los otros y tratamos de relacionarnos y llamarnos y hacer videollamadas, porque es espiritual. Ahora hay que saber que si bien es algo espiritual, se extiende también a lo práctico, en muchísimos aspectos de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo llama comunión a la ofrenda, y allí en Romanos 15, 26 y 27, habla acerca de una ofrenda que hicieron los hermanos, que habían sido partícipes de los bienes espirituales y querían hacer a los otros hermanos partícipes de los materiales, porque esto es la comunión, participar de distintas cosas que tenemos en común. Y la comunión conlleva identificación. La comunión requiere que tengamos principios, que tengamos intereses en común. Por eso dice Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14 del segundo libro de los Corintios, que no se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque hace falta identificación, compartir principios y compartir intereses. Entonces no se puede servir a dos señores. Ahora, hay diferencias que tenemos que entender en cuanto a la comunión con Dios, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, que es el tema que me dieron a mí en esta noche. Y en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba con la gente, estaba sobre la gente, venía para una tarea específica que Dios encomendaba para un momento especial, y luego se retiraba. En el Nuevo Testamento, la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. No es que está sobre nosotros y se retira, sino que está en nosotros. Y esto ya está prometido desde el Antiguo Testamento. Allí en Jeremías 31, cuando Dios habla del nuevo pacto, que dice que va a dar la ley grabada en los corazones, es una promesa que Dios hace a Israel, que se cumplió en Cristo, y de la cual nosotros somos beneficiarios. Fuimos hechos parte de este nuevo pacto, en el cual el Espíritu de Dios mora en nosotros. Bueno, teniendo en claro estas cosas básicas acerca de la comunión, vamos a ver con la ayuda del Señor la comunión en el Antiguo Testamento, con los textos que me han sugerido los hermanos considerar, sabiendo que dice 2 Timoteo 3:16,
que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, toda escritura. Por eso consideramos, hablando de este tema y tantos otros, el Antiguo Testamento, porque si bien es otra dispensación, es otra administración, se podría decir, vemos allí en el Antiguo Testamento revelado el carácter de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, y le siguen agradando las mismas cosas y le siguen desagradando las mismas cosas. Por eso es útil considerar algunos aspectos que están también en el Antiguo Testamento, porque allí vemos cómo Dios obra, vemos cómo Dios piensa. Y el primer texto que sugerían los hermanos está en Génesis capítulo 3, versos 8 al 10, los invito a leer, que dice así: y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que vemos aquí acerca de la comunión? Bueno, que hay algo realmente que parece increíble, que es que la comunión se origina en el deseo y por la acción de Dios. La comunión es posible porque parte del deseo del corazón de Dios y es por la acción de Dios. Y esto realmente es algo maravilloso, que Dios, el creador de todas las cosas, quiere tener comunión con nosotros que somos menos que una mota de polvo en el universo. Dios quiere tener comunión con el hombre. Ahora, esto, si bien es increíble, es aún más increíble que el hombre natural rechaza esta comunión. Y acá vemos cómo Adán y Eva se escondieron de Dios, porque esto es lo que hace el hombre natural, nuestra carne. Lo espiritual es lo que nos lleva a nosotros querer tener relación con Dios. Lo natural, cuando no estamos cerca de Dios, nos ocurre lo mismo. Andamos ahí por el bosque, escondidos, tratando de arreglar las cosas por nuestra cuenta, porque eso es lo que surge de la carne. A pesar de que Dios quiere estar con nosotros, nuestra carne lo rechaza. ¿Y esto por qué es? Bueno, hermanos, porque el hombre natural siempre tiene un plan B. Tiene otra idea. Otra idea. Y hermanos, esta tenemos que saber que es la enfermedad de base. A veces hay algunos síntomas que aparecen en el cuerpo, pero lo que hay que atacar es la enfermedad de base, lo que provoca todas estas cosas. ¿Cuál es la enfermedad de base? Bueno, no estar de acuerdo con Dios. El hombre natural siempre tiene un plan B, tiene otra cosa para hacer, otro plan. Sin embargo, Dios quiere estar con el hombre. El segundo texto que proponían los hermanos, en el cual podemos la comunión en el Antiguo Testamento, se encuentra en Génesis 15, versos 1 al 21. Y no lo vamos a leer todo, después léalo cuando termine la reunión, porque si no, no nos daría el tiempo. Vamos a considerar algunos versículos salteados, después lea del 1 al 21, Génesis 15, y allí vemos que Dios hace un pacto con Abraham y le promete, versos 4 y 5, dice: luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará hablando del mayordomo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versos 9 y 10. Y dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente una de la otra, mas no partió las aves. Verso 13 al 15. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y los versos 17 y 18 dice: y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y bueno, sigue allí el relato. Y vemos que, lo que decíamos recién, que esto parte del lado de la voluntad de Dios. En el capítulo 12, verso 1, dice que el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuándo? Bueno, vemos allí en Hechos 7 que antes, cuando estaba Abraham en Ur de los Caldeos, por motivación de parte de Dios, por deseo de Dios, aparece Abraham
Y aquí en el verso 15 hace un pacto con él. Y vemos que además de Dios querer estar con el hombre, está en el plan de Dios querer bendecir al hombre. Y aquí cuando Dios le propone hacer un pacto a Abraham, él le dice, bueno, pero ¿qué me vas a proponer? Si yo lo que no tengo es un hijo, lo que quiero es tener un hijo. Y Dios, que quiere bendecir al hombre, le dice, bueno, vas a tener un hijo, y no solo esto, vas a tener una descendencia muy numerosa como las estrellas, porque está en el deseo del corazón de Dios bendecir al hombre, y le promete territorio. Por eso es tan difícil la resolución del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Porque parte de la bendición de Dios y la comunión con Dios con su pueblo, incluye el territorio, que es lo que le prometió allí a Abraham. ¿Y qué más le promete? Que va a estar en control de todos los acontecimientos, que ellos iban a ser tomados esclavos, iban a ir, iban a volver, pero vos no te hagas problema. Y le relata cómo va a ser la historia del pueblo de Israel en el futuro y cómo va a ser la vida misma de Abraham. ¿Qué le está prometiendo? Que va a estar en control de los acontecimientos, hermanos, que es la única certeza que nosotros necesitamos tener. Hermanos, yo hace 2 años, algunos de ustedes quizás lo sepan, tuve una enfermedad muy, muy complicada, estuvo en riesgo mi vida, y por un tiempo fue así. Y al tiempo me volvieron a operar, y pasado este tiempo, por la gracia de Dios, ya estoy bien de salud. Algunos hermanos que el Señor me permitía visitar me decían, bueno, ¿qué aprendiste en este tiempo? Bueno, muchas cosas, pero principalmente es que Dios está en control de todo. Y que esté en control implica que podamos curarnos o que no. Lo que no podemos dudar es que todos los acontecimientos de nuestra vida están bajo el control y el poder de Dios. Y hermanos, eso es todo lo que necesitamos saber. Y allí entra en juego la fe, y quizás no sepamos cómo se va a desenlazar la enfermedad, la operación. Pero no podemos dudar nunca que Dios está en control de todo, y eso es lo único que necesitamos saber. Y como una nota, antes de terminar con este texto, vemos allí que el fuego, que es la presencia de Dios manifestada en aquel fenómeno, pasa solamente entre los dos mitades de animales partidos. No pasa Abraham, pasa solamente el fuego que está representando a Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de este pacto y de estas cosas que Dios propone depende únicamente de Dios. Por eso Abraham no pasa entre los sacrificios. Pasa solamente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque depende de su deseo, y depende de su misericordia y de su poder. No puede hacer otra cosa Abraham. ¿Y cuánto nos alienta confiar en esto, ¿no? Que Dios quiere hacer estas cosas, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que estemos ciertos de que está en control de todas las cosas. El otro texto que proponían los hermanos está en Isaías 43, versos 19 al 21, que los invito a leer. Isaías 43, 19 al 21, dice así: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces veíamos que Dios quiere estar con el hombre, Dios quiere bendecir al hombre. Y aquí en este texto de Isaías, ¿qué más vemos? ¿Para qué quiere hacer estas cosas? Para vanagloriarnos, para decir, mirá lo que Dios hizo en mi vida, qué bárbaro, qué fenómeno que somos. Somos un pueblo especial que andamos siempre, ¿no? No es para esto. De hecho, Dios se lo dice allí al pueblo de Israel, de Deuteronomio capítulo 7, verso 7, que Israel era el más insignificante de todos los pueblos. Y Dios lo escogió. No había algo así como no hay en nosotros algo bueno por lo cual podamos vanagloriarnos de por qué Dios nos escogió, por qué Dios quiere estar con nosotros, por qué Dios nos bendice. ¿Y por qué hace estas cosas? Pues las hace para gloria suya, para manifestación de su poder, para que la manifestación de su poder sea para su gloria. Hermanos, por eso es importante, tener presente esto es importante para saber qué hacer con la bendición. Hermanos, nosotros gozamos de un montón de bienes, un montón de beneficios por la misericordia de Dios. Bueno, tenemos que saber qué hacer con estas cosas que Dios nos da. Porque allí Israel, vemos en el capítulo 10, verso 1 del libro de Oseas, que Dios le recrimina a Israel, que Israel es una frondosa viña, pero que produce fruto para sí misma. Porque no se acordó de esto, no se acordó que las bendiciones que Dios le quiere dar
son para su gloria, son para fructificar, no para producir frutos para nosotros mismos. Hermanos, cantamos siempre en el himno 383 que lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Entonces tenemos que tener presente, ¿para qué son las bendiciones que nos dan? Para gloria de Dios, no para utilizarlas como nosotros queremos, para nuestros fines, para nuestros intereses. Allí cuenta una historia que una nena va al almacén, y cuando llega con la plata en la mano, el almacenero dice, ¿qué querés, nena? Mirá, yo quiero caramelos, pero mejor llevo pan porque si no mi mamá se va a enojar. ¿Viste? Y tenemos que tener en claro esto. Tenemos el bien, tenemos este dinero, y tenemos que saber para qué. Bueno, la nena sabía que era para comprar pan. ¿Qué queremos? Queremos caramelos, pero no es importante lo que queremos. Lo que es importante es lo que quiere Dios, y Dios quiere que lo que Él nos da sea para su gloria. Lo que Él hace en nosotros, sus bendiciones son para agradecerle, para reconocerlo, para honrarlo con nuestros actos. Para honrarlo con nuestros actos. Otro texto propuesto por los hermanos es Isaías 48, 21, el último de la comunión en el Antiguo Testamento, que dice así: no tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña, corrieron aguas. Y agrego yo el que sigue, el 22. No hay paz para los malos, dijo el Señor. Y sabemos que Dios no fuerza a nadie que le siga. Dios no fuerza a nadie. Por eso el hombre tiene libre albedrío. Pero si alguno quiere seguirlo, las condiciones las pone Dios. Dios no fuerza a nadie que lo siga, pero si alguno quiere seguirlo, las condiciones las pone Dios, y esto no es negociable. Pero tenemos que saber, como vemos en estos versículos, que es el único plan con garantía. Acá vemos lo que Dios hizo en el pueblo de Dios. Es el único plan que tiene garantía. Nosotros podemos decidir hacer lo que querramos con nuestros actos. Lo que no podemos elegir son las consecuencias. Las buenas o las malas están dentro de lo que Dios dictamina. Y nosotros podemos hacer lo que querramos, pero no elegir las consecuencias. Hermanos, tenemos que recordar, como decíamos al principio, 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y, hermanos, aquí hemos revelado el carácter de Dios, cómo piensa Dios. Y Dios dice, bueno, las condiciones las pongo yo. Elijan lo que quieran. En un momento Josué le dice a Israel en el capítulo 24 de Josué, elijan a quién van a servir. No dice, no, Josué, no le propongas como hay que servir a Dios. No, Josué dice, hay opciones. Se puede servir a Dios o se puede servir a los ídolos. Él da su consejo, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. Lo que no podemos elegir son las consecuencias. Hermanos, las condiciones las pone Dios, pero es el único plan con garantía. Y la segunda parte que proponían los hermanos es la comunión en el Nuevo Testamento. Y el primer punto que me pasaban es comunión con el Hijo. Y el texto propuesto es 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9, comunión con el Hijo, dice así: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, la comunión, la asociación que nosotros podemos tener con Dios en el Nuevo Testamento es a través del Hijo, a través de Jesucristo, en asociación con Cristo. Pablo era optimista, vemos unos versículos antes, en el verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. Verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin. Pablo era muy optimista, ¿por qué? Por lo que dice en el verso 9 que acabamos de leer, que nuestra comunión con Dios está asociada a nuestra relación con Jesucristo. Porque, hermanos, Dios nos llamó a la comunión con su Hijo. Y por cuanto Dios pagó un precio tan alto por nuestra salvación, Pablo está tranquilo de que Dios no se iba a olvidar de los hermanos. No depende del voluntarismo, ni de porque le ponía onda que esperaba que Dios los bendiga y que los iba a confirmar hasta el fin, sino porque Pablo sabía el precio que había pagado Dios por esta comunión. Porque nuestra asociación con Dios es a través de Jesucristo. Y Dios nos pagó carísimo. Y no se va a olvidar de nosotros. Mira, hermano, yo tengo 4 hijos. Muchos de ustedes los conocen. De hecho, algunos de mis hijos a veces duermen en la casa de algunos de ustedes. Y perdemos infinidad de cosas en casa. Sobre todo después de los campamentos, falta ropa, en el colegio se pierden útiles. Perdemos muchas cosas que después de un tiempo decimos, ¿dónde está tal cosa? No sabemos. Lo que yo nunca perdí es el auto. No es que digo, uy, ¿dónde lo dejé? No me acuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué un buzo, una cartuchera, algún lápiz? Algo se puede perder. El auto no, ¿por qué? Porque me costó carísimo. Y lo pagué muy caro. Entonces no voy a olvidarme dónde lo dejé. Bueno, hermano, salvando las distancias.
con nosotros pasa lo mismo. ¿Cómo se va a olvidar Dios de nosotros si nos pagó carísimos? Nos pagó carísimo. Nos pagó con la sangre de su Hijo. Y nosotros tenemos comunión con Dios por el sacrificio de Cristo. Comunión con el Espíritu Santo. 2 Corintios 13, 14. Dice así. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. El otro texto propuesto es Filipenses 2, 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, los hermanos proponían comunión con el Espíritu Santo. En realidad no es comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque decíamos antes, el Espíritu Santo mora en nosotros, es parte de nosotros. Es como decir que nosotros tenemos comunión con el hígado. No, es parte de nuestro cuerpo. No tenemos comunión con el hígado, es parte de nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso no podemos perder la salvación. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y así como no podemos hacer nada para ganarla, no podemos hacer nada para perderla. Y al ser parte de nosotros no podemos perder la salvación. Sino que es comunión del Espíritu Santo la que disfrutamos nosotros. La comunión del Espíritu, la comunión entre personas, que es una relación distinta a cualquier relación humana. La comunión del Espíritu nos lleva a tener una unidad que la da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Muchas veces la preocupación de las iglesias es la unidad, ¿no? Bueno, la unidad de la iglesia la da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser diligentes en no apagar el Espíritu, no entristecerlo. Y tenemos que dar lugar a la palabra de Dios, porque si no, no es un vínculo humano que pueda sostenernos unidos. La unidad del Espíritu se da por estas cosas. Y es mucho más fuerte que cualquier unión entre hombres, más fuerte que la unión filial, que la amistad, que la unión conyugal. Ningún otro lazo humano puede producir lo que produce la unión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Ahora, la unión que hace el Espíritu Santo, ¿excluye estos otros lazos de amistad, la relación conyugal, la relación filial? No, no los excluye. Va mucho más allá que los lazos humanos. Hermanos, a veces los puede incluir. A veces la comunión, gracias a Dios, incluye la amistad. A veces incluye la relación familiar. Pero va mucho más allá de ello. Dice 1 Juan 1:7 que si estamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si estamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es una construcción gramatical en el idioma original que es mucho más rico que el nuestro, que significa que cada enunciación que se hace depende del cumplimiento de la anterior. Es como decir, yo trabajo, cobro el sueldo, pago los impuestos. Sí, yo trabajo, cobro el sueldo. Sí, depende si trabajé. Si no voy a trabajar, no me van a pagar el sueldo. Y pago los impuestos. Sí, porque fui a trabajar y porque me pagaron el sueldo. Si alguna de las dos primeras no se cumplen, no voy a poder pagar los impuestos. Bueno, aquí la construcción gramatical significa esto. Que estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, si nosotros no andamos en luz, si no andamos en el Espíritu, no andamos en el temor de Dios, entonces no se cumple la segunda parte. ¿Cuál es? Tener comunión unos con otros. Lo cierto es que a veces podemos andar con cierto desorden en nuestra vida, o alejado de los caminos de Dios, y tener relación con alguno de los hermanos. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, a la vista de lo que dice 1 Juan, no es comunión. ¿Qué es? Es un vínculo humano. Es un vínculo de amistad, es un vínculo familiar, pero no es un vínculo de comunión, porque la comunión implica que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y entre nosotros. Y cuando Filipenses dice, si hay alguna comunión del Espíritu, no es que lo pone en duda, lo da por un hecho. Es como, se tiene que entender por cuánto hay comunión, por cuánto hay consuelo en el Señor, están estas cosas. Hermanos, el Espíritu Santo nos une a los creyentes con una comunión tan maravillosa que solo podemos experimentar los hijos de Dios. Por más buen corazón y buen deseo que nosotros tengamos, ninguna relación que se base en valores o vínculos humanos puede igualar a lo que es la comunión del Espíritu. Ahora, ¿esto significa que no puede haber desacuerdos? Porque dice que tengamos un mismo sentir.
No, no significa eso. De hecho, Pablo en 1 Corintios 11:19 dice que es necesario que haya desacuerdos para que sea manifiesto quiénes son los aprobados. Ahora, ¿para qué tienen que ser esos acuerdos? ¿Para separarnos? No, 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 de ninguna manera. Estos desacuerdos se tienen que manejar dentro de los principios e intereses del bien común del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Tenemos que manejarnos en el ámbito espiritual los desacuerdos para que esto no provoque división. Y el último punto que proponían los hermanos es la comunión con el Evangelio y con la gracia. Filipenses 1, 5 al 7, 1, 5 al 7 dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Comunión con el Evangelio y la gracia. Hermanos, esta comunión, nos dice la palabra de Dios, es la que nos hace iguales ante el Señor posicionalmente. Todos somos participantes por igual. Todos somos parte de la esposa de Cristo en cuanto a la salvación, no en cuanto a lo ministerial. Esto tiene que ver con el orden de la casa de Dios, y a veces se utiliza este texto para decir, somos todos iguales ante el Señor. Sí, 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 en cuanto a la salvación. En cuanto a lo ministerial, no, y no es el tema de esta noche, no vamos a entrar porque ya se nos acaba el tiempo. Y hermanos, somos parte de la esposa de Cristo. Todos nosotros, todos los redimidos por la sangre del Señor, somos parte de la esposa de Cristo, que es un privilegio enorme, que desde Juan el Bautista para atrás no lo tuvo nadie. Ni los tres de Ezequiel 14:14, cuando dice, si Noé, Daniel y Job apareciesen, como nombrando a los hombres más piadosos de la historia, solamente ellos se salvarían, dice, ni ellos tres, ni David, que era el varón conforme al corazón de Dios, ni Abraham, que era el amigo de Dios, va a formar parte de la esposa de Cristo. Qué notable que nosotros, siendo menos que nadie, vamos a tener este privilegio enorme. Está en la boda del Cordero. Y todos somos iguales en la relación con el Evangelio y con la gracia de Dios. Y por último, ahora sí, comunión con el Padre y el Hijo. 1 Juan 1:3. 1 Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, la comunión que hay entre nosotros van a tener las características que acabamos de enunciar, que acabamos de meditar en esta noche, si está basada en nuestra asociación con el Padre y en nuestra asociación con su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Si está basada en su palabra, si está basada en sus propósitos, si está basada en sus intereses. Si es así, va a tener todas estas características que mencionábamos recién. Hermanos, estas cosas tienen que manifestarse en nuestra vida. Nosotros ya tenemos vida eterna. Desde el momento que creímos, tenemos vida eterna. Ahora, ¿qué significa vida eterna? Yo mucho tiempo pensé que vida eterna era que no nos vamos a morir nunca. No, algo que comienza y no termina no es eterno. Algo que no tiene final es perpetuo. Algo que tiene un comienzo y no termina nunca es perpetuo. ¿Qué es eterno? Lo eterno tiene que ver con Dios. Lo eterno es espiritual. Dios es eterno. Y Dios mora en nosotros. Por eso tenemos vida eterna. Y si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna, tenemos vida de Dios en nosotros. ¿Cuál es el desafío? Que se manifieste esta vida de Dios en nosotros. Hermanos, para poder disfrutar de la comunión que encontramos en la palabra de Dios, la vida de Dios, la vida eterna que ya mora en nosotros, que ya tenemos, se tiene que manifestar en nuestra conducta. Así que bueno, para terminar, unas breves conclusiones. ¿Qué cosas tienen en común la comunión en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, que siempre depende de la misericordia de Dios. Siempre proviene de la voluntad y por la acción de Dios, y que siempre es por fe. A veces se piensa que la fe es la salvación es por fe en el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo también era por fe. Los sacrificios que se hacían y todos se hacían por fe. Creyó Dios, creyó Abraham y le fue contado por justicia. La salvación siempre fue por fe, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y la comunión siempre es por la misericordia de Dios y es por fe. Ahora, hermanos, tenemos que saber que si bien Dios quiere todas estas cosas,
tenemos que tener muy en claro, y esto es muy importante, saber que quien quebranta principios condiciona el cumplimiento de promesas. Dios quiere estas cosas para nosotros, pero quien quebranta principios bíblicos condiciona el cumplimiento de promesas. No sé si las anula, porque esto depende de la misericordia de Dios. Que Dios a veces tiene más paciencia y nos espera, pero depende de la soberanía de Dios. Y las promesas, las cosas que Dios quiere para nosotros, son condicionales si nosotros no tomamos lo que Dios nos dice. Hermanos, en el Antiguo Testamento decíamos que se retiraba el Espíritu Santo. Esto ya no está vigente. Ya el Espíritu Santo no se puede retirar de nuestras vidas. ¿Qué es lo que ocurre en el Nuevo Testamento, en la dispensación que nosotros vivimos? Bueno, si nosotros no estamos cerca de Dios, el Espíritu se apaga. No se va, pero se entristece. Lo cierto que funcionalmente es muy parecido. No se va, pero al estar entristecido, pareciera como que no está. Tal es así que Pablo le dice a los corintios, se oye entre vosotros que hay tal fornicación que ni entre los gentiles se escucha. ¿Por qué? Porque el Espíritu está entristecido. Y funcionalmente, si bien está, es como si no estuviese. Hermanos, puede pasar como le pasó a Sansón. Allí vemos en Jueces 16:20, que dice que él pensó que se iba a escapar como las otras veces, pero él no sabía que Dios ya no estaba con él. Y yo cuando leo esto, me corre frío por la espalda, porque digo, ¿cómo puede ser que este hombre no se dio cuenta que Dios no estaba con él? No hay ninguna diferencia cuando estaba, cuando no estaba. Era asintomático, ¿no? Estamos en este tiempo de pandemia y se habla de los asintomáticos, ¿no? Gente que tiene una enfermedad, pero no se manifiesta. Bueno, acá no se manifestaba evidentemente la presencia de Dios, porque cuando no estuvo no se dio cuenta. Con la presencia o sin la presencia es lo mismo, ¿no? Esto es terrible, hermano. Por eso tenemos que tener en claro que la luz rechazada después es luz negada. Hermanos, si nosotros no buscamos estas cosas, si no buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, que sea manifiesta, y que de esta manera, que con estos principios nos relacionemos entre nosotros, después no nos vamos a dar cuenta. Vamos a parecer Sansón, un creyente asintomático, que si el Espíritu está o no está, no nos damos cuenta. Hermanos, por eso tenemos que anhelar estas cosas. Tenemos que anhelar la comunión con Dios. La comunión entre nosotros. ¿Cuánto hablamos antes de la reunión de estas cosas? ¿No? Que Dios se manifieste en nosotros. Hermanos, hay una noticia excelente, que es que Dios quiere que sea así. Que Dios nos bendiga para que nosotros querramos y nosotros lo busquemos. Y nosotros procedamos de esta manera, para que esta comunión que tenemos con Dios y entre nosotros sea una realidad en nuestra vida. Para bendición nuestra, de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Un jefe de Estado dijo, un rey francés, el Estado soy yo. Bueno, salvando la distancia, la iglesia soy yo. No podemos decir, en la iglesia no hay amor si yo no tengo amor. La iglesia no predica si yo no predico. Estas cosas van a estar en la iglesia, hermanos, si están primero en mi vida, porque la iglesia soy yo. Por eso que Dios nos bendiga para anhelar estas cosas que Dios preparó de antemano como las buenas obras, para que nosotros disfrutemos. Que así sea para la gloria de Dios, bendición de la iglesia y de los que nos rodean. Muchas gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por el mensaje, gracias a Dios. Que pensaba mientras Fernando hablaba que ilusos que somos a veces cuando pensamos que quizás por nuestros méritos tenemos la comunión, ¿no? Y qué acertados que estábamos cuando antes decíamos que lo que mejor podemos hacer es orar. Cuando oramos nos acercamos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos una comunión más íntima con Él. Y por ende, una comunión más íntima con nuestros hermanos. Hermanos, es un gusto poder vernos nuevamente y llevar a cabo esta reunión. La próxima reunión que tenemos como iglesia es el domingo a las 10:30 de la mañana. Pensaba que una de las cosas que podemos hacer también para que no sentirnos tan lejos es tomar cada reunión como si realmente fuéramos a la reunión. Prepararnos, estar dispuestos, estar atentos, estar, cuando es en YouTube, prestando atención, compartiendo, cantando, cuando tenemos actividades así por Zoom, estar como si estuviéramos en la iglesia. Realmente participando de la reunión y no conectados porque hay que conectarse y haciendo cualquier cosa,
o distraídos, porque el Señor está, hermanos, el Señor está, y es lo que nos toca hoy para reunirnos. Esta es una actividad de la iglesia, igual que si estuviéramos en el templo sentados, cada uno en un banco. Gracias a todos por conectarse. No sé si Joao ahora vas a pasar la plaquita con las actividades. Vamos, antes de pasarla, vamos a orar. Así que le pido a todos que nos predisponemos, vamos a orar. Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste de estar juntos una vez más. Gracias, Señor, por tu obra, que es tan perfecta, que pensaste en cada detalle de nuestra vida, no solamente en la salvación inmensa, gigantesca, inmerecida, sino que también nos regalaste esto, que es poder tener comunión con el Dios de los cielos, con el Creador del universo, con el Rey de Reyes, con nuestro Salvador. Y gracias, Señor, por esto que es una realidad de nuestra vida. Gracias por cada hermano. Señor, gracias por todos los hermanos que se han podido conectar. Te pedimos por aquellos que ignoramos el motivo por el cual no pudieron hoy estar presentes en esta reunión. Te pedimos que nos estés bendiciendo a cada uno, que estés bendiciendo a nuestras familias, que estés bendiciendo los hogares, a aquellos hermanos que están pasando por problemas económicos, por problemas de trabajo, por enfermedad, por problemas familiares. Señor, que vos estés obrando y auxiliando en cada caso. Y Señor, que en poco tiempo más podamos, como lo hicimos hoy, mirar para atrás y agradecerte porque vemos una vez más tu obra obrando en nuestra vida. Gracias por el mensaje, gracias por Fernando, Señor. Bendice su vida, su familia, su ministerio, bendice la iglesia del Buen Pastor y a los ancianos, Señor, a todos los hermanos, a aquellos amigos que tenemos en ese lugar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.